Mayorano del otro lado. Hola, Vane, ¿cómo estás? Gustavo, Marisa, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, con calorcito Ya, interesante por esta zona. ¿Vos también? sí, ya acá está picando el sol, como dicen, como dicen en la calle. Sí, lo que no favorece, Mari, al agotamiento y a la época del año. Ay, no, porque uno se siente, yo cuando refresca un poquito, me vienen otra vez las fuerzas, pero cuando empieza a hacer Ah, calor, Dios, viste, aunque te nos guste, desgasta. ¿no? Aunque nos guste a algunos Uno el pero de calor. vacaciones. Y yo soy de las que le gusta todo el tiempo. A mí me gusta Ah, muchísimo mira más vos. el calor, sí. Lo que no significa que a veces no necesitemos un respiro como todo en la vida, ¿no? Es como Claro, todo, por ejemplo, a vos te encanta tu trabajo, pero en algún momento necesitas vacaciones, más allá de que te guste. totalmente. Y hoy vamos Sí, a hablar un poquito de eso, Mari, un poquito del agotamiento. sí. Algunos vienen, cuando uno dice, ay, estoy agotada, y porque me pasa continuamente, de repente escucho a alguien que viene y me dice, y pero haces muchas cosas. Y bueno, pero ¿cómo hago? ¿Tengo que dejar de hacer lo que me gusta para no agotarme? ¿No? Es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Mm, Y trabajar con esto del agotamiento no significa que tengamos que dejar de hacer lo que tanto nos gusta para no cansarnos, claro, sino no, el, eso no. no porque yo siempre digo, no es vida hacer lo que a uno no le gusta, perdónenme, pero para mí la vida es otra cosa. Y de repente digo, es una excelente oportunidad esta, Mari, para empezar a trabajar en cómo hacemos para gestionar nuestras energías en este tiempo que nos queda para finalizar el año, ¿no? Fíjate que hablé de gestionar energías, no hablé de dejar de hacer cosas para no Te entiendo, agotarme. te entiendo. Es que además, por más que uno quiera, a veces no puede dejar de hacer cosas. Bien, exactamente, totalmente. Trabajar no podemos dejar de trabajar, salvo que trabajemos porque nos guste, que creo que no es el caso de ninguno de nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros nos gusta lo que hacemos, hay muchos que nos gusta lo que hacemos, pero igualmente, o sea, trabajamos por una necesidad de sostenimiento. Exactamente, hay un rédito económico ahí que hace que tampoco podamos dejar de trabajar, más allá de que estemos agotados. Pero bueno, sí es importante empezar a leer lo que dice el agotamiento y muchísimo más en esta época del año en el que los que somos papás tenemos nenes que están finalizando el año, que están terminando las clases, ¿no? Y me parece que el agotamiento es algo importante para leer. Fíjate que yo hablo de leer absolutamente todo porque desde el coaching trabajamos muchísimo con lo que es la interpretación, ¿sí? Sí, La realidad es muchísimas veces muy distinta a lo que nosotros observamos, porque nosotros observamos a través de nuestros modelos mentales, que se van formando a lo largo de toda nuestra vida, en base a lo que nos enseñan, en base a nuestras experiencias, a lo que nos duele, a lo que nos fortalece, en fin. Pero cuando hablamos de agotamiento, y más relacionado con el ciclo escolar, hablamos de todo, porque no es solamente el cansancio de haber andado durante todo el año, de haber estudiado durante todo el año, o de haber asistido a nuestros hijos para que estudien durante todo el año, sino que también hay un montón de otras cosas que son un plus para ese agotamiento, como por ejemplo la satisfacción, la frustración, todo lo que tiene que ver con lo sentimental. bueno, pero eso te cambia, ¿viste? Eso te cambia mucho porque, claro, para Perdón. hablar de agotamiento, por ahí podés tener el agotamiento normal, físico, mental, bueno, del trabajo de todo el año. Ahora, ya cuando hablamos de lo que decís, ahí me parece que ya vamos hacia otro lado, ¿no? Con el agotamiento. Exactamente, ¿por qué? Porque todo suma. Si bien existe un cansancio físico, hay una parte emocional que va sumando fichitas, digamos, para ese agotamiento. Claro. Aunque no lo crean, la satisfacción y el orgullo también puede favorecer al agotamiento, ¿sí? Ah, Porque obviamente para sentir la satisfacción de haber realizado una tarea, tenemos que invertir tiempo, energías y un montón de cosas más. Entonces me parece que todo, absolutamente todo suma para eso. Pero bueno, es importante eso, ¿no? Darse cuenta que el agotamiento es un indicador, no una falla, mm, ¿sí?
desde el coaching, obviamente, el agotamiento no se interpreta como una debilidad, sino como una señal que el sistema, cuando hablo de sistema, hablo de todo mi ser, me está dando, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy, sí, Mari, me decía. Es un síntoma, entonces, el agotamiento. Total, Lo que yo tengo que hacer después es seguir pasos para ver por qué. totalmente. Ah, Mira, yo te voy a dar un ejemplo práctico. Yo hoy había programado una sesión para las 2 de la tarde. Yo sí. no sé si ustedes se dan cuenta o no, pero yo tengo una manera de hablar hoy como un poco más apaciguada, y eso es sinónimo de agotamiento en mí. Cuando yo ya empiezo a hablar así, mi cuerpo necesita descansar y mi mente también. Entonces, obviamente, ofreciendo las disculpas pertinentes, hablé con mi consultante y le dije si era posible pasar nuestra sesión para el lunes. Sí. Esa es una manera de leer lo que nos pasa. Esa es una manera de entender lo que pasa por nuestro cuerpo, de entender lo que pasa incluso por nosotros mismos, ¿no? Esa necesidad de repente decir, necesito frenar, hoy necesito frenar, ¿sí? Entonces, los invito a que empiecen a hacer esa lectura, ¿sí? Pero cuando hablamos también de agotamiento, no solo hablamos, acordate, desde lo físico, desde el sueño o desde recuperarnos desde ese lugar, sino también desde lo emocional. Entonces, a ver, empezó a hacerte preguntas. Los invito a todos del otro lado, incluso si se las quieren ir contestando ahora, para ustedes mismos me encantaría que lo hicieran. Mari, vos también lo puedes utilizar como ejercicio. El operador también, lo invitamos. Cuando hablamos de agotamiento, bueno, ¿qué situación venís sosteniendo hace mucho tiempo? Porque cuando hablamos de agotamiento, también hablamos de una situación que durante mucho tiempo venimos prolongando o una toma de decisión, por ejemplo, que venimos prolongando durante mucho tiempo y eso puede generar agotamiento también. Yo tengo una materia de primero de periodismo que me genera agotamiento. Ahí yo ya arranqué. Que es economía de primero, que me genera agotamiento pensar que es lo único que tengo para rendir y bueno, y me genera agotamiento. Bueno, ustedes, por ejemplo, ¿qué vienen sosteniendo durante tanto tiempo? Yo los ¿Sí? terminé hace poco. ¿Cómo? Que yo los terminé hace poco, lo que venía Ah, sosteniendo. Eran qué correcciones, puestas de notas y esas cosas que me saturaban. Y bueno, traté de dedicarme una semana completa a algunas cosas para poner en orden y la bien. verdad que después se vive de una manera tan feliz. ¿Viste? Eso es lo que te quería preguntar. Bueno, ¿cómo te Quiero que para vos sentiste? esto rinda la materia, como Por que rinda favor, la necesito materia. rendir economía No, ya. porque además es como que te pone un límite y como que no podés seguir adelante, porque ¿viste? Hay que culminar con eso. Bueno, que en realidad me parece que si hacemos generalizamos un poquito, lo podemos decir que si bien son hechos particulares para mí, para Gustavo, para vos y para la gente que nos está escuchando, me parece que acá hay algo que aúna todo y es pendientes. Claro, los asuntos pendientes nos van generando ciertos malestares, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente. Bien, Mari, entonces pensemos en eso, ¿no? Pensemos en aquellos que nos genera agotamiento y que necesitamos resolver, ¿sí? Después otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con esto de lo que hablabas vos, Mari, con el tema de cierre de ciclos, Claro. ¿no? Bueno, Sí. y empezar a hacer una evaluación personal de ese ciclo. Bueno, a ver, ¿qué funcionó de esto que hice? ¿Me funcionó esto que hice de esta manera? ¿Me sirvió dedicarme una semana entera a resolver esto y pasar a otra cosa que es importante pero que no era urgente? Digo, me parece que el agotamiento desde este punto es una invitación, ¿no? Es una invitación a revisar, a revisar. Todo el tiempo tenemos que revisar. Y otro punto a tener en cuenta es la autocompasión y la legitimación del cansancio. El hecho de aprender a decir, bueno, no puedo, hasta acá llegué, no llego, me siento mal, necesito descansar, necesito parar. ¿Cuánto nos cuesta, no? Aprender a decir eso, aprender a decir, bueno, necesito parar, no puedo con todo, puedo esto, y es un montón, ¿sí? Eso de validar estar cansado y de decir, bueno, desconecto por un rato de esto, porque me está pasando que no estoy pudiendo dormir bien, que no llego,
que siento que mis días tendrían que tener 30 horas en vez de 24, ¿no? Que seguramente en algún momento nos ha pasado a todos. Sí, claro. Y por último, dos cositas, Mari. Es importante reorientar la energía, es decir, enfocarse, saber hacia dónde vamos, ¿sí? Para establecer planes de acciones claros y empezar a diferenciar qué es lo que vos querés. Si vos querés empezar a ver, por ejemplo, todo lo que tenés y decir, bueno, yo quiero más de esto, quiero menos de esto, esto tendría que ser diferente a partir de ahora. ¿Sí? Empezar a tomar decisiones a partir, como dijimos anteriormente, de la revisión. Recordar siempre el propósito es importante, es muy importante recordar qué es lo que queremos, pero no solo eso, sino también la identidad. Y acá hablamos de quiénes somos. ¿Sí? Es importantísimo enfocarse en eso. Hablar de recuperación, Mari. La recuperación es importante, porque cuando hablamos de agotamiento hablamos de pérdida de energía. No puedo ofrecer algo que no tengo, ¿sí? Para mí. Si yo siento que no me puedo responder a mí mismo, ¿cómo voy a responderle a alguien más? ¿Sí? Así que, si ahora ustedes están agotados o las personas que nos están escuchando están agotados, es importante que se hagan una pregunta, me parece. Vos fíjate que siempre nosotros tratamos de irnos con una pregunta para que todos se queden pensando. Y esa pregunta es, ¿qué es lo más amable que podemos hacer hoy por la persona en la que nos estamos convirtiendo? Yo leí esta pregunta y dije, es genial, porque habla del amor hacia nosotros mismos, claro, que muchísimas veces nos cuesta querernos, aceptarnos, perdonarnos. Bueno, esta es una oportunidad para eso. Bien, amables con el Gustavo que se está formando, con la Marisa que se está formando, ¿no? Totalmente. ¿Qué podemos hacer? Qué lindo ver el agotamiento de esa manera, ¿no? Porque hay gente que lo ve con enojo, pero ¿cómo? Estoy agotado. Hay gente que lo ve con esa autoconmiseración, dices, ay, qué agotado que estás. Pero eso es verlo, la mirada que vos nos das, Vane, es verlo con esperanza, como decir, bueno, me voy a parar en la realidad. Sí, estoy agotado, pero vamos a examinar qué área de mi vida está agotada, por qué estoy agotado y que eso puede pasar también, ¿no? Porque en realidad es trabajar para que se vaya, ¿no? Porque con agotamiento uno, viste, tiene mal carácter, no le da el tiempo que necesitan sus seres queridos, bueno, trae un montón de cosas aparejadas que son negativas. Así que pensarlo de esa manera como un síntoma para comenzar a tratarlo está buenísimo. Es liberador, es claro. Liberador. Porque nos invita a revisar hacia dónde vamos y también a la manera, a cómo llegamos a la meta. Digo, tenemos linda tarea para el fin de semana. Escúchame, yo siempre te dejo preguntas que te dejen pensando todo el fin de semana. Hasta ahora no tuvimos quejas, ¿o no? No, para nada. Ok. No, porque viste que a veces viene alguien y te dice, vos y esas preguntas que te haces, vos, porque a mí me pasa, me cruza la gente en la calle y me dice, de repente me rajás una pregunta, rajás, así como te estoy diciendo, o me largás una pregunta como qué sé yo, como esas que haces vos que me dejas pensando, y ahí arrancan a maquinar. Bueno, bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea si los dejamos ahí pensando. No, a mí nadie se ha quejado, al contrario, me dicen, qué lindo el micro de los viernes. Me quedé pensando, así que bueno, que sigan pensando ellos y nosotros también. Me gusta. Vane, te queremos mucho. ¿Nos encontramos el viernes? Un placer escucharlos, nos encontramos el viernes y como les digo siempre, disfruten, vivan, amen mucho, que la vida es un ratito.